Buenas tardes, Karime. ¿Cómo andas todo por ahí? Buenas tardes, Ismael. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, me alegro mucho de poder hablar contigo hoy. Déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Karime Gardona es una escritora mexicana de literatura infantil y juvenil. Ha publicado más de 10 libros con editoriales nacionales e internacionales en México y algunos guiones radiofónicos, entre otras cosas. Le encanta dibujar, leer, visitar museos y zonas arqueológicas y escuchar música. Óyeme, Caribe, una pregunta: ¿escuchar música clásica o más moderna? Pues como que depende, a veces tengo ganas de oír precisamente pues música clásica y en ocasiones pues un poquito más moderno, ya depende cómo esté la circunstancia. También a veces, bueno, a mí me gusta mucho escribir con música, entonces selecciono, ¿verdad?, ciertas melodías de acuerdo a lo que vaya a escribir en el momento, como así como si fuera un soundtrack de alguna película, pero pues para escribir alguna escena en especial. Qué bien está eso, qué bien está eso. Óyeme, y déjame, Karime, háblanos de tus comienzos, es decir, ¿cómo empezaste a escribir tus libros? Pues siempre, cuando yo estaba pequeñita me encantaba leer, entonces yo creo que ahí fue donde empezó la curiosidad, ¿no? De decir, a ver, ahora yo quiero hacer un cuento, ¿verdad? A ver qué tal me sale. Y pues tú sabes, ¿no? Los primeros cuentos pues se parecen mucho a lo que uno ya leyó, ¿verdad? O usas personajes que aparecen en esos libros que te gustan, o qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues poco a poco ya fui yo creando mis propias historias, de sentarme, poner en un cuaderno, bueno, quiero que se desarrolle en tal lugar y los personajes van a ser tales, y empecé a escribir, ¿verdad? Y quiero que este personaje tenga estas características y todas esas cosas. Pero pues bueno, yo no tenía una noción así tal cual de cómo ser una escritora, simplemente pues me gustaba inventar estas historias. Entonces pues me ponía yo a escribirlas y, como quien diría, eso es como yo empecé, ¿verdad?, a que me gustaran las historias. Ya después pues me dijeron, no, pues si te quieres dedicar a escribir, tienes que aprender, tienes que pulir tu estilo. Pero pues a mí me pasaba algo muy curioso. Bueno, yo estaba pequeña, ¿verdad?, y veía a los escritores pues como personas mayores, muy sabias, muy inteligentes, decían, no, pues yo nunca voy a poder ser un escritor, ¿verdad? Entonces, simplemente pues me gustaba escribir, y de hecho hasta la fecha pues ahora sí que era como que mi hobby principal, ¿no? Tenía que escribir todos los días, llegaba de la escuela, hacía mi tarea y me ponía a escribir después. Y me ponía a escuchar música precisamente y ponía todas esas historias que se me ocurrían, y a veces hasta entre clase y clase me ponía a escribir. Y era más como una necesidad de estar escribiendo e inventando historias, mundos, lugares, que decir, ay, voy a ser escritora, ¿verdad? Porque como te digo, se me hacía algo así como muy lejano, imposible casi. Y bueno, oye, pero tú escribes principalmente literatura infantil y juvenil. ¿Alguna razón específica por lo que te inclina a esos géneros? Ah, pues no sé, puede ser que, bueno, yo crecí en la década de los 80, pues soy de 1978, entonces como que en esa época había muchas historias de ciencia ficción y de fantasía que aparecían así en la televisión, ¿verdad? Entonces, pues eran así como que las historias que me llamaban más la atención, que me gustaba ver cosas con magia, cosas con criaturas sobrenaturales. Y en cuanto pues empecé a leer libros, también a veces me enfocaba en este tipo de historias, ¿verdad?, que me gustaba leer. Y bueno, a final de cuentas, en México es un poquito difícil pensar en fantasía para adultos, es más hacia lo juvenil, ¿verdad? Yo pues no lo entendía así, porque a final de cuentas pues yo leía historias, no sé, por ejemplo, como El Señor de los Anillos, o como historias de Stephen King, que decía yo, bueno, pues tienen toques fantásticos, tienen, bueno, una es una alta fantasía y lo de Stephen King tiene algunos toques fantásticos, ¿no? Y lo leen más bien los adultos, entonces yo decía, bueno, ¿por qué no, verdad? Pero a final de cuentas,
comprendí pues que la mayoría de los que empiezan a leer estas historias así con elementos fantásticos son los jóvenes o los niños. Y pues se me hizo muy padre porque es un público, pues, bueno, muy exigente, porque sí lo son, ¿verdad? Que dices, tienes que tener todo el tiempo su atención, ¿verdad? Porque puedes escribir un capítulo para un libro de adultos y explicarle muchas cosas históricas y eso, y al adulto pues se le va a hacer interesante. Pero un niño, si le empiezas a contar cosas así como que, o sea, alargarte, pues como que ellos les pierdas la atención. Entonces está también el reto, ¿no? De escribir para niños o para jóvenes y tener todo el tiempo acción, todo el tiempo algo interesante que decir, alguna anécdota, algún hecho, alguna cosa que pase en el libro que los esté jalando y les diga, tienes que seguir leyendo. Y bueno, ya después, otra cosa muy padre que me toca a mí es ir a las escuelas, platicar con los niños, con los jóvenes y pues tratar de, bueno, México no es un país que lea mucho, entonces siento que es una labor importante ya de mi parte también, que esos libros les gusten para que ellos digan, ah, yo voy a amar la lectura, voy a seguir leyendo, voy a darle la oportunidad a otro libro, ¿verdad? Porque pues, bueno, aquí nos pasa mucho que a veces los niños leen y no les gusta lo que leen y pues ya dicen, no, no me gusta leer. Entonces también siento que tengo ese reto, ¿no? De que el libro esté padre para que los niños digan, ay, qué bonito es leer, voy a tratar de leer otro libro. Entonces, pues es un cúmulo de cosas muy padres así para escribir este tipo de géneros. Pero bueno, oye, México ha producido grandes escritores. Entonces, y bueno, como siempre puede ser que alguna parte no lea, pero indudablemente los que leen pues han producido los grandes escritores, ¿no? Ahora me viene por ejemplo a la mente Carlos Fuentes, que era un escritor muy preferido mío, y bueno, muchos más, ¿no? Sí. Curiosamente, sí, dime. Curiosamente muchos son de aquí de Jalisco. Bueno, yo soy de aquí de Jalisco, entonces hay varios de los escritores que han sido de aquí de Jalisco, no sé si tenga algo que ver, bueno, de los que sean, digamos, del realismo mágico, ¿no? Mexicano, como que varios son de aquí. Entonces, pues no sé. Algo de haber, pero sí, como te digo, sobre todo eso de que fomentar la lectura a los pequeños. Mi padre. Claro, es importante que si no lees de niño, pues no vas a leer mucho ya de mayor, ¿no? Y sobre todo en la época que vivimos, que es mayormente quismoteo en la internet, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, es decir, a mí la literatura mexicana siempre me ha, es decir, atraído mucho, ¿no? Pero óyeme, ya que estamos hablando de clásicos, ¿qué clásicos tú piensas que hayan influido en tu vocación literaria y en tu obra literaria? ¿Qué te han ayudado más en tus libros? Creo que el primero que me llamó la atención de estos temas fue Julio Verne. Yo cuando pues empezaba a leer apenas, recuerdo que mi papá me comentó, mira, este escritor vivió hace mucho tiempo y él escribía cosas, bueno, que en su época no existían, como el submarino, hablaba del submarino y hablaba de viajes a la luna, pero en su época no existían. Y después todas estas cosas se hicieron reales, entonces fue algo que a mí me impresionó mucho y me llamó la atención y dije, bueno, pues yo quiero leer esos libros, ¿no? Que eran de otra época, pero que ahora se hicieron realidad. Y pues ahí fue donde empecé con 20.000 leguas de viaje submarino, que me encantó. Y pues creo que fue parte de lo que me jaló también hacia este tipo de escritura. Y bueno, ya un poquito más grande también leí varios libros de Edgar Allan Poe. Yo empecé a leer autores mexicanos un poquito más tarde, empecé más bien con otro tipo de influencias. Ya después, pues tuve la oportunidad de leer Pedro Páramo, me encantó, ¿verdad? Lo que es esa historia. Le dije yo a mi papá, oye, ¿por qué no me dijiste que trataba de fantasmas y de cosas tan padres? ¿Por qué me decía, ay, lee los autores de aquí de Jalisco y que no sé qué? Y yo, ay, no sé, papá. Y cuando me animé por fin a leerlo, dije yo, ¿por qué no me dijiste que trataba de esto? Está padrísimo.
Y él, no, pues es que pues yo quería que lo conocieras. Y yo, ay, pero ¿por qué no me dijiste? Y no sé, fue algo que me encantó a mí. Y ya me puse a leer pues todos los cuentos, ¿verdad? De Juan Rulfo y todo esto. Pero sí, empecé precisamente con Julio Verne. Bueno, imagínate, una gran parte de los escritores ha empezado con Julio Verne, ¿no? Que siempre ha sido un compañero para toda la literatura infantil. Sorprendente, ¿no? Un par de siglos antes él haya previsto, es decir, haya previsto con tanta exactitud tanta cantidad de hechos modernos, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí siempre me impresiona también, ¿no? Y bueno, Juan Rulfo, pues por supuesto es para deleitarse también. Y, óyeme, pero tus libros han sido publicados no solo en editoriales mexicanas, sino también internacionales. Esto puedo yo considerarlo como un éxito, ¿no? Que te hayan saltado de tu territorio nacional. ¿Cómo tú te sientes sobre eso? Pues es un poco, no sé, inverosímil. A veces que te escriba algún amigo de España y te diga, mira, aquí tengo tu libro y me encantó, o alguien de Estados Unidos, o ver tu libro en una librería de Japón. Son cosas así que se sienten padrísimas y al mismo tiempo como un poco increíbles, ¿no? Así pensar que yo... Qué bien, Karine. Sí, entonces es padrísimo que pues ver tu libro que está en otras librerías en diferentes partes del mundo y bueno, incluso verlas en tu propio país. A mí me llegó a pasar sobre todo al principio que pues veía mi libro y decía, ay, no sé, está padre, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, eso, mi primer libro, ¿verdad? Entonces, ya lo veía yo y decía, ay, qué padre, mira, aquí está el libro. Pero sentía como que lo hubiera escrito otra persona, como que no fuera mío, como que era algo irreal. Y no sé, esa sensación como que prevalece, ¿no? Incluso al ver los libros pues en otros lados, pues se me hace así como que rarísimo y padrísimo al mismo tiempo. Ahora, bueno, yo te comento, yo por ejemplo en mis redes sociales, en el Facebook, por ejemplo, tengo pues mi página como autora y a veces también de los libros y ahí voy viendo, voy recopilando casi no sé, cuando veo que hay algún lector de otras partes del mundo, pues se me hace ay, muy especial, muy bonito poder ver ya sean de países de Latinoamérica, de Europa, no importa, ¿verdad? Pero es padrísimo ver que tus libros pueden llegar a otros lectores, a otros estilos de vida, a otros mundos, ahora sí, ¿verdad? Porque pues cada ciudad y cada país es una cultura muy diferente, un mundo diferente al que tú habitas, entonces que te puedan conocer o conocer una partecita de ti a través de eso se me hace muy bonito. Y Karime, ¿tú tienes algunos libros tuyos que los tengas como preferidos? Sí, bueno, me gustaría decir, no, ¿verdad? Yo amo todos mis libros iguales, como cuando le preguntas a los papás, ¿verdad? ¿Cuál es tu preferido? Y dices, no, yo los amo todos igual, ¿verdad? Pero pues no, siempre tiene uno un preferido. Y bueno, uno de mis preferidos es bueno, son 3 libros, es una trilogía. Es a partir del primer libro que yo saqué a la venta, bueno, que tuve la fortuna porque participó en un concurso aquí a nivel internacional y quedó quedó elegido, aunque fue finalista, quedó elegido para ser publicado. Entonces, bueno, con ese empecé a conocer precisamente esos lectores en Estados Unidos, en España, en diferentes lados. Y bueno, lo traigo así en el corazón porque además, pues como que fue todo el comienzo, ¿verdad? De este mundo, de este sueño que yo tenía, que era ser escritora. Como te digo, yo de pequeña pues no lo veía posible y aún cuando estaba ya un poco más grande y que trataba en concursos pues de a ver si a alguna editorial le gustaba alguna de mis historias, yo lo veía un poco imposible, ¿no? Decía yo, pues es que estoy compitiendo
contra escritores que tienen mucho más experiencia que yo, con personas que pues tienen muchos más conocimientos que yo y bueno, entonces al ser seleccionada fue algo, como te digo, que no me lo creía yo. Y bueno, esa trilogía precisamente en parte es por eso y porque he encontrado tantos lectores a los que les ha gustado. Ha tenido menciones por ejemplo, en bibliotecas de Pasadena, de Washington. Entonces son cosas así que, pues cada uno de esos lo siento yo así como un logro inmenso, ¿no? Que me fascina. Y pues todas esas experiencias me las ha traído precisamente esta trilogía. Entonces por eso está como que entre mis, bueno, no voy a decir, ay, es el mejor mío, pero como que lo siento muy, muy, muy querido. Claro, lo que tú dices es verdad, ¿no? Es como decir, el padre, no todos mis hijos los son preferidos, pero siempre hay alguno que es un poco más preferido. Para mí, bueno, por ejemplo, mi libro más preferido es mi libro, diría que es más serio, que es El silencio de los 12, que es un libro sobre tráfico humano, ¿no? Y la violencia sexual contra las mujeres, del cual estoy haciendo ahora una secuela, ¿no? Pero muchos de los otros libros míos son sátiras sociales, ¿no? Pero, o sea, llenas de humor, ¿no? Y entonces, pero bueno, ese es el silencio de los 12, es el más serio, indudablemente. Y claro, eso, uno siempre tiene alguno más cercano. Y Karime, dime algo de tus proyectos futuros, porque tú eres indudablemente, es decir, una escritora joven con éxito, de lo cual me alegra mucho que tan joven ya hayas logrado un éxito, indudablemente muy talentosa. ¿Y tus proyectos futuros? ¿Qué nuevos libros, planes tienes? Bueno, uno de mis proyectos en los que estoy trabajando en este momento es bueno, mi último libro, el 10º, que salió con Random House, se llama Arcontes. Es la historia de unos hermanos. La chica es arconte de luz, o sea, ella tiene la capacidad de ayudar a los espíritus y a los fantasmas que tienen problemas, y su hermano es un arconte de oscuridad y él más bien combate contra estas criaturas demoníacas, ¿no? Entonces, bueno, la historia parece que le ha gustado también mucho a la gente. Estoy trabajando en la segunda parte y también ya tengo pues a medio camino en una editorial otra historia que se llama Códice Jade. Trata más bien de mitología, una mezcla como entre mitología azteca y maya, aquí pues de nuestra región, ¿verdad? De aquí de México. Entonces trata pues de estas criaturas que yo llamé los hombres serpiente, precisamente por Quetzalcóatl y por Kukulcán. Ya ves que es así como que el que une, ¿verdad?, aquí a todas las culturas, esta aparición de este hombre serpiente que era bueno y que era, digamos, pues un hombre muy inteligente que ayudó a las civilizaciones pues a seguir adelante. Entonces trata un poquito de eso y un poquito de elementos fantásticos que meto yo. A mí me gusta en todas mis historias meter algo de mitología, pero al mismo tiempo me gusta, digamos, crear mi propia mitología para el libro. O sea, me baso en lo que son mitologías conocidas, pero ya para lo que es dentro del libro, creo una historia para enlazarla de alguna manera, ¿verdad?, con los personajes y todo esto que aparece en la historia. Y bueno, casi siempre me gusta pues tener héroes o tener villanos, digamos, un poco mitológicos, ¿verdad? Porque siento que también es parte de lo que le gusta a los chicos, ¿no? A final de cuentas, pues todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, y de alguna forma verlos reflejados en los personajes de estos libros, que también son pequeños como nosotros, pero que llegan de alguna manera a superar esas barreras y convertirse en algo grande, es algo que yo quisiera que los chicos sintieran también, ¿verdad? Porque, bueno, a todos nos ha pasado a veces que sufrimos bullying o sufrimos porque no tenemos amigos que sentamos que nos comprenden, o nos sentimos, no sé, el bicho raro de la clase. Y pues, bueno,
sí pasa, ¿no? A veces que nos sentimos tan solos que decimos, bueno, es que ya no puedo yo seguir adelante. Y bueno, de alguna forma que el libro ayude y les diga, mira, no estás solo, puedes superar estos obstáculos, puedes alcanzar tus sueños por más grandes que se vean, ¿verdad? Los puedes alcanzar de alguna manera. Muy interesante, es decir, es decir, una exposición muy brillante. Karime, y bueno, hemos llegado casi al final de nuestra entrevista ya. Me ha alegrado mucho poder hablar contigo de todos estos temas literarios. No hay duda de que tú eres una escritora que vas a seguir escribiendo y vas a seguir cosechando innumerables éxitos. Y bueno, deseas a nuestros radios oyentes de Creatividad Internacional, ¿les deseas decir algo más antes de terminar? Bueno, lo que siempre me gusta decir cuando voy a platicar con los chicos es que pues yo estoy en las redes sociales. Si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta acerca del mundo de la escritura o de alguno de mis libros que hayan leído y que tengan algún reclamo o alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, yo estoy disponible siempre. Trato de contestar todas las preguntas o las dudas que me hagan llegar, y bueno, a veces tardo un poquito en contestarlas, pero siempre lo hago. Me gusta estar pues en contacto con todas las personas, conocerlas, saber, aprender también, ¿verdad?, de lo que ellos me dicen, porque pues a final de cuentas los lectores pues son los que les gusta o no les gusta la historia, y también ellos te enseñan a ser mejor escritor, ¿verdad? Diciéndote, ¿sabes qué? Pues aquí está muy padre lo que hiciste, o aquí no está tan padre lo que hiciste. Entonces son cosas pues que se van aprendiendo también como escritor. Entonces también los lectores nos enseñan a nosotros a escribir mejor. Y bueno, que si me quieren seguir o me quieren platicar algo, estoy disponible. Muy bien, Karime. Nos alegra muchísimo haberte hecho esta entrevista. Y bueno, muy buenas tardes y siempre seguimos en contacto. Bye bye. Sí, muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo. Un abrazo grande.